administración pública. De esa cuenta se espera consolidar un gobierno más robusto, con mayor velocidad para adaptarse al cambio, mayor probabilidad de dar continuidad a los programas, menores costos de operación y mejor eficiencia en la prestación de servicios públicos con un enfoque en el ciudadano. El Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 está previsto para desarrollarse durante el presente periodo de gobierno. Sin embargo, se busca la consolidación de procesos y resultados a fin de garantizar la sostenibilidad y trascendencia de estos. Los constantes cambios y actualización tecnológica en un mundo globalizado, así como la demanda ciudadana por servicios más eficientes y calidad por parte del gobierno, hace que en el primer año de gestión del doctor Alejandro Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala, en el marco de la Política General de Gobierno 2020-2024, se defina la creación del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026, a través del cual se busca abordar de una manera más integral y holística el tema del gobierno digital, como un proceso sostenible y a mediano plazo ante los constantes cambios de la tecnología. Se tiene como prioridad atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos. El Plan Nacional de Gobierno Digital se orienta a atender el pilar Estado responsable, transparente y efectivo, contenido en la Política General de Gobierno con su meta estratégica. Para el año 2023, los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de gobierno electrónico, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. No obstante, se busca trascender de un gobierno electrónico hacia un gobierno digital, donde el centro de interés es la atención al ciudadano. Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, trabajando en el proceso de implementación digital. Juntos lo lograremos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes y presentarles nuestro miércoles de webinar. Mi nombre es Daniel de León, tengo el placer de darles la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. El día de hoy, pues cumpliendo con la cita que habíamos programado, tenemos la segunda parte de Administración Electrónica y el Gobierno Abierto de España. Y tenemos nuestra invitada especial, que es María Palma, ¿verdad? Buenos días, María. Buenos días, Daniel. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros, cumpliendo con la cita que habíamos programado. Sí, María es directora de Docuformación. Y pues, sin más que agregar, pues vamos a cederle la palabra a ella. Solamente vamos a seguir la dinámica que siempre hemos llevado. Vamos a dar la charla. Con María vamos a tener un tiempo de descanso y al terminar la charla pues vamos a responder algunas dudas. Ya María me había enviado unos correos y para podérselos enviar a las personas que habían hecho las dudas la semana anterior. Por algún motivo yo las envié por correo, pero me lo rebotó. Entonces yo hasta hace poco me di cuenta. Lo que vamos a hacer es con las dudas que surjan en este nuevo webinar, pues las vamos a enviar todas juntas y vamos a enviar ahí el correíto que nos deja María para podernos comunicar con ella. Entonces, sin más que agregar, pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a María Palma. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues encantada, Daniel. Voy a compartir pantalla. Bueno, les doy la bienvenida a este webinar sobre la administración electrónica y el gobierno abierto en España. Este webinar es la segunda parte del que impartí el pasado miércoles 20 de enero en esta serie de webinars organizados por la Comisión Presidencial del Gobierno Abierto y Electrónico, a la que agradezco su invitación, ya que supone para mí un honor el poder participar en este foro de intercambio de conocimientos y experiencias. Como en el anterior webinar, he preparado una presentación extensa con bastantes enlaces y capturas de pantalla para que posteriormente les sirva de material de consulta y puedan profundizar en aquellos aspectos que les interesen. Les muestro el programa de esta segunda parte. Comenzaré explicando las normas ISO y UNE relacionadas con la gestión documental,
porque han servido de base para la redacción de las normas técnicas de interoperabilidad, entre otras. A continuación, les informaré del Esquema Nacional de Seguridad y del Esquema Nacional de Interoperabilidad y me extenderé en la descripción de algunas de las normas técnicas de interoperabilidad. Proseguiré resaltando los factores fundamentales que han posibilitado la implantación real de la Administración electrónica en España. Realizaremos un descanso de 5 minutos, fundamentalmente porque cambiaremos de tema, y después de este intervalo informaré sobre la legislación y la norma técnica de interoperabilidad relacionada con la reutilización de la información pública y su implantación a través de los portales de datos abiertos. Y finalizaré explicando el marco legislativo sobre la transparencia en España, la creación y desarrollo de los portales de transparencia, así como las iniciativas y planes del gobierno abierto. Esta segunda parte tendrá una duración de media hora. La primera parte calculo que aproximadamente 3/4 de hora. Comenzaré explicando las normas ISO y UNE sobre gestión de los récords, documentos. Informarles que llevo muchos años dedicándome a tan apasionante tema, ya que lo vivo de cerca participando en el trabajo de distintos comités y subcomités de ISO y UNE, la Asociación Española de Normalización. Nuestro trabajo en estos comités y subcomités se centra fundamentalmente en el seguimiento de las normas ISO, participando en su elaboración y en su traducción para convertirlas en normas UNE, que son las españolas. Así como, si se considera necesario, la creación de normas UNE específicas y no basadas en normas ISO. El subcomité SC11 Archives Records Management pertenece al Comité 46 de ISO, que está dedicado a la información y documentación. El SC11 tiene como misión mejorar las prácticas y procesos de gestión de los récords. Mi actividad principal siempre se ha centrado en el subcomité SC1 español, que se denomina Gestión de Documentos y Aplicaciones. Participo en él desde sus comienzos, en los que empezamos a traducir las normas ISO 15489. Pertenece al Comité 50 de Documentación de la Asociación Española de Normalización UNE y este subcomité realiza el seguimiento de las normas del subcomité S11 de ISO y también del comité 171. En la transparencia he incluido los enlaces en los que pueden consultar todas las normas que se producen en estos dos subcomités. En estos dos enlaces que marco, aquí pueden encontrar todas las normas que van produciendo estos dos subcomités. Recomiendo consultar periódicamente estos enlaces para estar al día de las normas que se publican nuevas. Comenzaremos con una pregunta esencial para comprender todas las normas que se generan en este subcomité 11, ya que la mayoría de las normas que incluiré en el listado tratan sobre los récords. En la transparencia incluyo la definición de los récords. Récord es un término inglés que es difícil de traducir a otras lenguas, ya que incluso en inglés se usa en diferentes contextos con diferentes significados. Las organizaciones crean récords en el desarrollo de sus obligaciones legales o en las operaciones de las actividades de la organización. Los récords son las evidencias de estas actividades. No todos los documentos son récords. En nuestro subcomité, cuando nos planteamos la traducción del término récords de la norma 15489, hubo una gran controversia que duró bastantes días porque un sector de los archiveros pensaba que la mejor opción era traducirlo por documento de archivo. Pero al final se decidió por consenso que era preferible traducirlo por documento para facilitar su difusión e implantación en toda la organización, con el fin de que los directivos de las empresas no pensaran que era una norma que solo afectaba a los archivos, ya que esta norma 15489 afecta a todos los expedientes y documentos activos que se generan en las mismas oficinas,
desde el mismo momento de su creación. No me extenderé en su explicación porque la licenciada Patricia Solé ya la comentó en el webinar que impartió en este mismo ciclo. Les presento el listado de las normas que he considerado esenciales, no solo porque han servido de base para la creación de las normas técnicas de interoperabilidad que explicaré en el siguiente bloque, sino porque les pueden resultar útiles en sus proyectos de gestión documental, tanto de documentos en papel como electrónicos. No voy a detenerme en ellas porque excede el alcance de esta conferencia, pero es importante que las conozcan. He marcado en rojo aquellas que se referencian en las guías de las normas técnicas de interoperabilidad, aunque no están todas las que se deberían contemplar porque las primeras versiones de las guías de las normas técnicas de interoperabilidad se publicaron en el 2011 y 2012 y bastantes de ellas son posteriores. He agrupado las normas por temas. Aquellas que comienzan por PNE están todavía en desarrollo como norma UNE, como por ejemplo la norma PNE 30300, que se publicará muy próximamente y es una norma de vocabulario, que define todos los términos que se deberán usar en todas las normas que genere el SF11. Esta familia de normas 30300 es muy importante porque permite certificar los sistemas de gestión para los documentos de las organizaciones. Las normas que menciono ISO son aquellas que están todavía en fase de desarrollo y por lo tanto no hemos podido adoptar todavía como normas UNE, aunque participemos en su creación a nivel de ISO. Un ejemplo es la norma ISO ABI 30302, que es la guía de implantación de los sistemas de gestión para los documentos. Las normas, existen otras normas que son sobre los metadatos. Estas normas han servido de base para el desarrollo del esquema de metadatos de las normas técnicas de interoperabilidad, por eso son tan importantes, ya que han recogido el mismo modelo de entidad-relación que posteriormente explicaré. La norma de digitalización les puede resultar también de gran utilidad para aplicarla a sus proyectos de digitalización de documentos. Por otra parte, la norma de gestión del riesgo es realmente esencial cuando deseamos implantar un sistema de gestión para los documentos con la familia ISO 30300. Actualmente se está modificando para adaptarla a la última versión de la ISO IEC 31000 de gestión del riesgo de 2018 y la 31010 de 2019 de técnicas de gestión del riesgo. Estas son las normas de preservación. Destaco el informe técnico 18492 de conservación a largo plazo de los documentos y la UNE ISO 13008 que orientan los procesos de migración y conversión de los documentos electrónicos tan importantes para la preservación a largo plazo. En estos momentos se está desarrollando una nueva versión. Por otra parte, en esta transparencia se presenta un listado con las normas sobre requisitos funcionales. Estas normas es esencial conocerlas, sobre todo la 16175.2, cuando se desea adquirir o diseñar un software para la gestión de documentos, ya que describe los requisitos funcionales que deben cumplir estas soluciones. También se recomienda consultar el informe técnico 26122 porque trata sobre el análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos. En cuanto a los repositorios de confianza, se recomienda también conocer estas normas porque la gestión de los documentos y expedientes se realiza en estos repositorios. Destaco la norma 14.721 que describe el modelo OISE de gestión de archivos, porque este modelo se ha adoptado en una aplicación web de archivo definitivo que se llama Archive, creado por la Secretaría General de Administración Digital en España, que gestiona los expedientes y documentos electrónicos a largo plazo. Esta aplicación se ofrece gratuitamente a todas las administraciones públicas. Y por último, destacar estas dos normas. Precisamente soy en estos momentos la coordinadora de la traducción de la norma sobre récords en la nube, que actualmente es muy importante porque la mayoría de los récords se están gestionando tanto en nubes privadas como en públicas.
y es necesario alertar sobre cómo gestionarlos y preservarlos a largo plazo. Y por otra parte, se está desarrollando una norma ISO sobre el blockchain y los récords, que también puede resultar útil en un futuro para la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos. En este siguiente apartado explicaré el Esquema Nacional de Seguridad, que se denomina en España ENS. Se ha desarrollado el Esquema Nacional de Seguridad con el fin de establecer las medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y servicios electrónicos. Los ciudadanos esperan que los servicios públicos electrónicos se presten en unas condiciones de seguridad equivalentes a las que encuentran cuando se acercan presencialmente a las oficinas de la Administración. La implantación del Esquema Nacional de Seguridad garantiza la seguridad de los sistemas de información y las redes de comunicaciones e infraestructuras comunes y los protege de las ciberamenazas y ataques cibernéticos. En el ENS se exige que todos los órganos superiores de las administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política de seguridad de la información, que articule la gestión continuada de la seguridad y que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente. Los requisitos mínimos para la política de seguridad se enumeran en la transferencia. No me detendré a explicarlos. Es importante destacar que afecta a su organización e implantación, a la gestión de riesgos, al control de accesos, al personal, a la seguridad de los sistemas, a las instalaciones y productos, a los incidentes de seguridad y a la continuidad de la actividad. Por si les interesa profundizar, en esta página pueden consultar ejemplos de políticas de seguridad de la información que los distintos organismos han publicado, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas y entidades locales. Esta es la página dedicada en PAE, en el portal de Administración Electrónica, al Esquema Nacional de Seguridad. Pueden consultar la legislación, las instrucciones técnicas y las guías técnicas que se han publicado y son fundamentales para su implantación. En esta página de PAE también se presentan todas las iniciativas relacionadas con la implantación de la seguridad. Se presentan, por un lado, una serie de instrucciones técnicas de seguridad, como los informes sobre el estado de seguridad, la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, la auditoría de la seguridad de los sistemas de información y la notificación de incidentes de seguridad. Por otra parte, se ofrecen una serie de métodos, instrumentos y normas con instrumentos, como por ejemplo, una metodología de análisis y gestión de los riesgos de los sistemas de información que se denomina Margerit, y una serie de guías del Centro Criptológico Nacional, las CNN-STIC, que resultan realmente útiles si necesitan consultarlas. Esta es la portada del Centro Criptológico Nacional denominado CNN-CERT, que ofrece servicios y herramientas para dar respuestas a los incidentes de seguridad de la información. Es esencial para defender los sistemas de administración electrónica frente a las ciberamenazas. También, por si desean consultarla, les incluyo un enlace a la guía para la auditoría y certificación del Esquema Nacional de Seguridad. El ENS se puede auditar y conceden certificados de 3 categorías: básica, media y alta. Y a continuación explicaré el Esquema Nacional de Interoperabilidad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad es el marco básico que establece los criterios y recomendaciones generales para desarrollar la interoperabilidad entre todas las administraciones públicas necesaria para la prestación de servicios conjuntos. Esta capacidad es esencial para lograr el éxito en la implantación de la administración electrónica, ya que posibilita que todas las administraciones públicas puedan conectar sus sistemas y compartir sus expedientes y documentos electrónicos. Esa es la página del portal de PAE dedicada al Esquema Nacional de Interoperabilidad, que se denomina ENI.
En la elaboración del ENI y de sus normas técnicas se tuvieron también presentes las recomendaciones del Marco Europeo de Interoperabilidad. Por lo tanto, el Esquema Nacional de Interoperabilidad también pretende potenciar la interoperabilidad en la Unión Europea. Entre los objetivos del Esquema Nacional de Interoperabilidad están, por un lado, los de establecer criterios y recomendaciones para la toma de decisiones tecnológicas y, por el otro, el proporcionar elementos comunes para facilitar la interacción entre las distintas administraciones públicas. Los organismos públicos también pueden auditar la implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Para ello se ofrece un cuestionario, una guía para su adecuación y una guía para su auditoría. En esta imagen se muestran las normas de interoperabilidad publicadas. A continuación explicaré solo algunas de ellas. Para que se hagan una idea de la dimensión del proyecto, en la redacción de estas guías técnicas de interoperabilidad han participado un equipo de trabajo muy extenso, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, universidades y ayuntamientos. La relación que les muestro corresponde a la guía de aplicación de la NTI de documento electrónico. Presento solo 2 páginas porque en el total son 4 páginas. Por lo tanto, si ustedes deciden crear normas técnicas de interoperabilidad, tendrían que constituir un equipo de trabajo semejante con representantes de todas las administraciones públicas, así como otras instituciones como las universidades. Estos autores también se responsabilizan de la actualización de las guías. Las primeras guías se empezaron a publicar en el 2011 y 2012 y las segundas versiones en el 2016. Esta es la segunda página del listado. Bueno, es la última página del listado. Y aquí los municipios están representados por una Federación Española de Municipios y Provincias. También han participado las universidades. A continuación empezaré a describir estas normas técnicas de interoperabilidad. La primera es la norma técnica de catálogo de estándares, que presenta todos los estándares admitidos para la implantación de la interoperabilidad. Les presento en esta transparencia un ejemplo de las normas UNE que hemos mencionado anteriormente y que se admiten en el catálogo de estándares. Tenemos la 15489, la 30300, la 30301, así como las normas de metadato de 23081. También en este fragmento también les he incluido algunos ejemplos de los formatos de ficheros de texto y de imágenes admitidos. En principio pueden también incluir algunos que están en abandono, como por ejemplo el PDF, el PDF-A, el PNG, el SVG. Los tipos de formatos que se contemplan en esta norma de estándares son los de imagen y texto, cartografía, perdón. Imagen y texto, cartografía vectorial y sistemas de información geográfica, compresión de ficheros, contenedores multimedia, sonido y vídeo. En esta sede electrónica de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias se muestra un listado de formatos admitidos para informar a los ciudadanos de los formatos de ficheros que se admiten anexar para realizar sus trámites. Por ejemplo, el TXT, el XML, el PDF, el JPG, etc. A continuación explicaré la norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico y su guía de aplicación para gestionar tanto los documentos administrativos electrónicos como cualquier otro tipo de documento que forme parte de un expediente. En esta NTI y guía de documento electrónico se describen los componentes obligatorios de un documento electrónico, que son el contenido, la firma electrónica y los metadatos.
Todos los documentos deben ir con firma electrónica y llevar asociados unos metadatos que describan su contexto, contenido, estructura y firma electrónica. Estos metadatos son los que contribuyen a proporcionar su valor probatorio y a mantener su evidencia en el tiempo. Este es el gráfico de estos componentes. Por un lado está el contenido, las firmas y luego tenemos lo que son los metadatos. En esta siguiente norma de interoperabilidad se regula la gestión del expediente electrónico, en la que se normaliza su estructura y formato, con especial atención a la creación del índice electrónico del expediente, que es el que garantiza su integridad. En esta guía sobre expediente electrónico se desarrolla el concepto de expediente electrónico. Se define un conjunto de metadatos mínimos obligatorios, así como que se establecen las consideraciones para su implementación y gestión. El expediente electrónico está formado por un conjunto de documentos electrónicos correspondiente a un procedimiento administrativo. Este es el gráfico en el que se presentan los componentes del expediente electrónico. Está formado por un conjunto de documentos, el índice electrónico y su correspondiente firma y los metadatos. El índice electrónico es un índice numerado y autentificado de todos los documentos que contiene el expediente, que garantiza su integridad y permite su recuperación siempre que sea preciso. También, si es el caso, recoge la disposición de sus documentos electrónicos en carpetas. Por otra parte, se ha creado un esquema de metadatos común para todas las administraciones públicas. Este esquema, que se denomina EMGDE, se describen todos los metadatos para todas las entidades durante todo su ciclo de vida, no solo los de la entidad documento. El esquema de metadatos, como ya indicamos, se basa en el mismo modelo entidad-relación que el de la UNE 23081 que mencionamos. En este esquema se reconoce la existencia de las siguientes entidades: documento, el agente. Los agentes son las instituciones, personas físicas o jurídicas responsables o involucradas en la creación de gestión de documentos. La actividad, que es la actividad realizada por la entidad agente. Regulación, en la que se incluyen las normas y la legislación por la que se rigen. Y la relación, que es la asociación entre dos o más entidades. Este es un esquema para que lo tengan, para que vean cuáles son las entidades, del esquema, en el esquema de metadatos. Por un lado el agente, el documento, la regulación y la actividad. Estos son los metadatos que corresponden a la descripción de un documento electrónico, como por ejemplo el identificador del documento, el órgano responsable, la fecha de captura, el origen, si es un ciudadano o la administración, su estado de elaboración, si es original o copia, nombre del formato, tipo de firma, etc. Estos son los metadatos que corresponden a un expediente electrónico. Por ejemplo, el órgano, la clasificación, el estado de elaboración, el interesado, la fecha de apertura del expediente, el tipo de firma, etc. Destaco este directorio común que se ha debido desarrollar y es un inventario unificado de todas las unidades orgánicas y oficinas de toda la administración pública, tanto estatal como autonómica como local. Se denomina DIR3. Es esencial para identificar en los documentos y expedientes los valores del metadato órgano. Por otra parte, también se ha desarrollado el Sistema de Información Administrativa, el SIA, que incluye el inventario de todos los procedimientos administrativos. En su pestaña de descargas permite obtener estos listados de la Administración General del Estado, comunidades autónomas o entidades locales. Este valor también es imprescindible
para incorporarlo al metadato clasificación de los expedientes electrónicos. Este es un ejemplo del listado de esta clasificación del catálogo de procedimientos administrativos del Sistema de Información Administrativa SIA. A continuación se presentan unas indicaciones de cómo implementar los valores de los metadatos del documento electrónico y expediente electrónico, que pueden ser automatizables. Se extraen del directorio DIR3 en el metadato órgano, como hemos comentado, del Sistema de Información Administrativa en el metadato clasificación. Esta guía para tramitadores y gestores documentales, aunque no es la específica de las guías de aplicación de las NTI, ya que las ha creado el grupo de trabajo PGDE en el marco del Plano de Transformación Digital, pueden resultarles de utilidad. Se presentan en tres transparencias unas indicaciones de cómo implementar los valores de metadatos de un expediente electrónico. Algunos de ellos, como he indicado, son automatizables, como el metadato órgano extraído del directorio común DIR. Les puede orientar para entender mejor cómo introducir estos valores. El metadato clasificación, como se ha indicado, también es automatizable. Y otro metadato, como el del interesado, también es automatizable porque se puede extraer si es un organismo público del directorio DIR3 o si es un ciudadano de su firma electrónica. También el metadato tipo de firma es automatizable. Por tanto, antes de diseñar los metadatos de los documentos y expedientes electrónicos, se necesita un trabajo previo de desarrollo de estos instrumentos comunes, como un directorio común DIR3 y como un catálogo de procedimientos también común para todas las administraciones, que es el SIA. En esta página les presento una serie de herramientas que se han creado para facilitar la gestión de los documentos y expedientes electrónicos y que se ofrecen gratuitamente a las administraciones públicas. Por un lado tenemos un validador oficial ENI, que facilita validar si un documento o un expediente cumple con los requisitos mínimos de contenido y formato que se exigen en las normas técnicas de interoperabilidad. Por otro lado, hay otro instrumento que es fundamental, que es InSign. Este es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple con las normas técnicas de interoperabilidad. Es un gestor de documentos y expedientes activos. Por tanto, cubre la etapa previa a la del archivo de conservación permanente. Y por otro lado, se ha creado también otra aplicación web que ya hemos comentado, que es de archivado definitivo de expedientes y documentos electrónicos, que cumple con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y permite integrarse con las aplicaciones de gestión de documentos y expedientes activos. Estas aplicaciones informáticas que se han desarrollado son las que posibilitan la implantación de la interoperabilidad y el intercambio de los documentos expedientes en todas las administraciones públicas españolas. No se hubieran podido desarrollar sin la existencia de los esquemas y normas técnicas de interoperabilidad y seguridad necesarias. Las empresas también desarrollan aplicaciones privadas que cumplen con las normas técnicas de interoperabilidad y que ofrecen a las administraciones públicas. La gran carencia es el desarrollo de una aplicación informática para integrar la gestión de los documentos y expedientes en papel que todavía convive. Las empresas las han desarrollado y facilitan su integración con otras herramientas públicas. Como conclusión, se muestra la hoja de ruta para la automatización de los procedimientos electrónicos en esta guía. El primer paso es la incorporación del órgano productor en el directorio DIR3. El segundo paso, la incorporación de la serie documental en el SIA. Seguirá con la implantación de una solución de gestión documental. El diseño de los procedimientos dentro de la aplicación de tramitación documental. A continuación, se deberá constatar que la aplicación de gestión documental cumple la NTI en relación a los metadatos y estructuras XML de los documentos y expedientes. Se deberá dar de alta la serie en la aplicación de archivo electrónico definitivo Archive e integración con el gestor documental. Y finalizará con la remisión de los expedientes a Archive.
Por otra parte, se ha publicado una norma técnica de interoperabilidad y una guía de aplicación para la política de firma electrónica y certificados electrónicos, en la que se pretende establecer unas directrices para que los organismos de las administraciones públicas puedan establecer sus políticas de firma y sello electrónicos. En esta política se describen las normas de seguridad técnicas y legales para gestionar las firmas y certificados electrónicos. También se definen los formatos de firma electrónica y las reglas de confianza en las que se regula que será válido cualquier certificado electrónico cualificado incluido en las listas de servicios de confianza del Ministerio que ya mencionamos. Asimismo, y muy importante, orienta en cómo archivar y custodiar los certificados y las firmas electrónicas. En esta página se presenta un listado de los sistemas de identificación y firma aceptados por el Gobierno de Canarias. Los clasifican según su nivel de seguridad. El nivel más alto es el DNI electrónico. Como me preguntaron en el webinar anterior sobre aplicaciones informáticas para firmar documentos, estas son las aplicaciones de firma electrónica gratuitas que se ofrecen en el portal PAE. Pueden probarlas. Desconozco si les funcionará a ustedes. También les presento a SolidoSign, que es la aplicación gratuita de firma electrónica que utilizo para firmar mis documentos. Permite incluso incluir un sello de tiempo. Pueden descargarla y probarla. El certificado electrónico lo tienen que tener instalado en su navegador. Ejemplo de diploma de un curso nuestro firmado con el software SolidoSign, con firma electrónica y sello de tiempo incrustados, como lo ven aquí, que tienen la fecha y la hora en que fue firmado el documento. Los algoritmos de las firmas electrónicas pueden quedar obsoletos al cabo de aproximadamente 15 o 20 años. Por tanto, se deben prever mecanismos de resellado antes de su caducidad, con un algoritmo más robusto o el almacenamiento en depósitos seguros, garantizando la fecha exacta en la que se guardó la firma electrónica. Las firmas electrónicas longevas son las que aseguran la autenticidad a largo plazo de los documentos electrónicos. La firma electrónica longeva incorpora información adicional a las firmas electrónicas que permite demostrar la autenticidad, validez y no repudio del contenido firmado en un determinado instante. Estas firmas longevas contienen todos los certificados de la cadena de confianza, evidencias del resultado de la comprobación de validez de los mismos en el momento de la firma, ya sea por CRL o CSP, así como los sellos de tiempo si los tuviera. En este gráfico se muestra la información que contienen los diferentes tipos de formatos de firma SHADES. El BES es el formato básico, es el formato básico que simplemente cumple los requisitos legales de la Directiva Europea para firma electrónica avanzada. Y destaco el formato de largo término, que es el SHADES XL, que añade los propios certificados y listas de revocación a los documentos firmados. Es esto. Para permitir la verificación en el futuro, incluso si las fuentes originales de consulta de certificados o de las listas de revocación ya no estuvieran disponibles. Y finalmente, el formato SHADES-A añade la posibilidad de sellado periódico de documentos archivados, para prevenir que puedan ser comprometidos debido a la debilidad de la firma durante un periodo largo de almacenamiento. En CERES, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España, se informa de cómo se deben gestionar las firmas de larga duración. Al recibir un documento firmado, se debe proceder a verificar que la firma es correcta y que el certificado que identifica al firmante es válido y está vigente. Si el certificado ha caducado o ha sido revocado, no se puede confiar en la firma y debe ser rechazada. Para verificar el estado del certificado es necesario acceder a los sistemas de validación que ofrecen los proveedores de servicios de certificación, que informarán de la vigencia del certificado en ese instante. Se pueden añadir evidencias a la firma que incluyan la información de la fecha de creación con un sellado de tiempo,
y de la validez del certificado en ese instante con la información de respuesta del OCSP. De este modo se consigue que la validez de la firma perdure más allá de la validez del certificado, que recuerden que es como máximo de 5 años. Los formatos de firma electrónica aceptados en la norma técnica, estos son los formatos de firma electrónica aceptados en la norma técnica de interoperabilidad de estándares, entre ellos el PADES, que es el formato más adecuado cuando el documento original es un PDF. El destinatario de la firma puede comprobar fácilmente la firma y el documento firmado. El PADES también presenta un formato para la firma longeva, que es el PADES Long Term, que permite prorrogar por tiempo indefinido la validez de las firmas en formato PDF. Para gestionar estos certificados y firmas electrónicas, el Ministerio ha creado la plataforma @firma, a la que se pueden adherir todas las administraciones públicas. La forma más común de uso de @firma es modo servicio. Este modo consiste en que la plataforma proporciona servicios de validación de certificados y firmas electrónicas a través de servicios web. Las aplicaciones que desean utilizar los servicios de @firma se conectan mediante la red SARA a los servicios web de @firma del Ministerio. Yo les recomiendo que creen su propia plataforma de firma electrónica para todos los organismos públicos. Por otra parte, también se ha creado una plataforma para el sellado de tiempo que pueden utilizar todas las administraciones públicas. Este servicio de sellado de tiempo permite emitir sellos de tiempo en los documentos electrónicos que los organismos suministren al servicio y también validarlos. Un sello de tiempo es una firma electrónica realizada por una autoridad de sellado de tiempo que nos permite demostrar que los datos suministrados han existido y no han sido alterados desde una fecha y hora determinadas, que deben provenir de una fuente fiable del tiempo y no del ordenador del usuario. En este caso, la fuente de tiempo fiable en España es la del Real Observatorio de la Armada, que tiene como misión el mantenimiento de la unidad básica de tiempo en España. En esta página web se explica cuándo se debe realizar el resellado de las firmas para asegurar su protección frente a la posible obsolescencia de los algoritmos. Los mecanismos de resellado se utilizan para añadir, cuando el anterior sellado esté próximo a su caducidad, un sello de fecha y hora de archivo con un algoritmo más robusto. Otra norma técnica de interoperabilidad es la de digitalización de documentos, en la que se explica cómo se debe realizar el proceso de digitalización certificada de los documentos en las administraciones públicas. En este proceso, la imagen debe ser fiel al original y con la integridad suficiente a aspectos probatorios. Debe representar tanto el contenido como el aspecto, con sus metadatos o características asociadas, además de incluirse una firma electrónica. Para ello se advierte de que hay que elegir formatos de fichero que no compriman excesivamente las imágenes. El nivel de resolución mínimo es de 200 píxeles por pulgada, tanto para imágenes en blanco y negro, color o escala de grises. En cuanto a los metadatos, se podrían añadir unos metadatos complementarios a los obligatorios, como son la resolución, el tamaño, el idioma. Para responder a una pregunta que hizo un participante en el webinar anterior sobre si existen formatos preferentes para la digitalización, aunque la norma técnica de interoperabilidad de digitalización redirige a la NTI de estándares, en esta guía de aplicación de la digitalización de documentos se enumeran estos formatos preferentes. Se recomienda sobre todo el PDFA, que es un formato de preservación a largo plazo respaldado por las normas ISO 19005 y hasta ahora han aparecido varios tipos. El PDF A1, el A2, el A3 y el A4. Este último acaba de publicarse como norma ISO en el 2020 y permite que se incluya en el PDFA, bueno, igual que el 3, o cualquier otro tipo de contenido como archivo incrustado o adjunto. En la NTI de estándares recomiendan sobre todo para documentos de larga duración, en este caso mencionan el A1 y el A2. Yo recomendaría el A4.
Acepta también el JPEG, pero solo para las copias y no es recomendable para los documentos textuales. El PNG para las imágenes, el SVG para documentos cartográficos, el TIFF para conservación permanente de documentos históricos y el PDF para documentos textuales. Este es un ejemplo de un gráfico en el que presenta el proceso de digitalización certificada y generación de copia electrónica auténtica. Por un lado, el empleado público coloca el documento original en el escáner, mediante una aplicación que cumple con las normas de interoperabilidad, se escanea esta imagen y luego se van introduciendo los metadatos correspondientes. Existe también otra norma técnica de interoperabilidad que es la de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. Se explican los procedimientos para realizar las copias auténticas. Es importante reseñar que solo se establecen estos procedimientos para los documentos públicos administrativos electrónicos. Se exige que se firmen electrónicamente y se indiquen los metadatos, su condición de copia y el órgano que las expide. Por ejemplo, en el proceso de digitalización de documentos en papel, el metadato mínimo obligatorio, el estado de elaboración, se debe incluir copia electrónica auténtica de documento en papel. En la conversión de documentos electrónicos a otros formatos electrónicos, como por ejemplo a PDF-A, tan necesarios a efectos de preservación de los documentos electrónicos a largo plazo, se tendrá que asignar el valor copia electrónica auténtica con cambio de formato. También se explica en esta norma técnica de interoperabilidad la copia auténtica de un documento electrónico a un documento en papel. La Junta de Andalucía, que es una comunidad autónoma, ha creado una herramienta que se llama Consulta y es una aplicación para la expedición de copias auténticas de documentos en soporte papel para múltiples documentos con objeto de mejorar la productividad de los usuarios. Otra norma técnica de interoperabilidad es la de política de gestión de documentos electrónicos, en la que se establecen las directrices para todo el proceso de gestión de documentos electrónicos. Este es el índice del contenido de la guía de la política de gestión de documentos electrónicos, en la que se explica el alcance, la gestión de los documentos electrónicos, el contexto y contenido de la política, los actores involucrados y todo el proceso de gestión de documentos electrónicos durante todo su ciclo de vida, desde su captura hasta su destrucción o conservación. También se explica cómo asignar los metadatos. Dentro de la política de gestión de documentos electrónicos se incluyen modelos y ejemplos que resultan muy útiles para el desarrollo e implantación de políticas de gestión de documentos electrónicos. Entre ellos los modelos A y B que están dirigidos a entidades locales y que, si les interesa, pueden consultarlos. Asimismo, los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública han publicado 11 guías de aplicación de la política de gestión de documentos electrónicos que también pueden facilitar su implantación. Ya he mencionado a 2 de ellas. Todos los organismos públicos deben desarrollar sus propias políticas de gestión de documentos electrónicos. En esta transparencia les incluyo ejemplos de estas políticas por si desean consultarlas. Este es el ejemplo del contenido de una política de gestión de documentos electrónicos. En este caso es el de la Comunidad Autónoma de Aragón. En estas políticas se incluye el alcance, los roles y responsabilidades, los procesos de gestión documental, la asignación de metadatos, la documentación y la formación, la supervisión y la auditoría, que son muy importantes para la mejora continua, así como la gestión de la política. Y por otra parte, se ha desarrollado una norma técnica de interoperabilidad que es esencial para la gestión de los registros de documentos electrónicos de todos los organismos públicos. Como hemos comentado, estos registros telemáticos se incorporan en las sedes electrónicas. Se describe el modelo de datos SICRES, que es el que deben aplicar todas las aplicaciones de registro electrónicos de las organizaciones para posibilitar su interoperabilidad y poder compartir información.
En esta página se explica el modelo SICRES, la norma SICRES, que es el modelo de datos normalizado para el intercambio de asientos entre entidades registrales, con independencia del sistema de registro, origen o destino y de la tecnología de intercambio. Por otra parte, para posibilitar la interconexión de todos estos registros electrónicos, se ha desarrollado el Sistema de Interconexión de Registros, SIR, que es la infraestructura básica que permite el intercambio de asientos electrónicos de los registros entre las administraciones públicas. Según la Ley 39 del 2015 de Procedimiento Administrativo Común, las administraciones públicas deberían haber estado integrados en SIR antes del 2 de octubre del 2020. También se ha creado un registro electrónico común que permite la presentación de solicitudes y documentos en procedimientos administrativos que no se contemplen en otras sedes electrónicas. Por otra parte, se ha desarrollado una norma técnica de interoperabilidad para los protocolos de intermediación de datos entre las administraciones públicas que ha posibilitado la creación de la plataforma de intermediación de registros. Esta es la página del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la plataforma de intermediación. Es muy importante esta plataforma para evitar solicitar a los ciudadanos documentos que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas. Estos servicios permiten que cualquier organismo de la administración pública pueda consultar o verificar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite, como por ejemplo los documentos que ya ha entregado acreditativos de identidad o de residencia, entre otros muchos, para evitar el que tengan que solicitarlos de nuevo. Se ha creado también la aplicación Acceda para el acceso de los ciudadanos a los expedientes de la Administración en las sedes electrónicas. Es una plataforma modular que integra tres componentes principales. Una sede electrónica, en la que se incluye la funcionalidad de la carpeta ciudadana que ya comentamos en el webinar anterior, un gestor para la tramitación electrónica de los expedientes que se inician en la sede electrónica y una herramienta para su administración y configuración. Este servicio está disponible en la nube y facilita extraordinariamente a los ayuntamientos crear este tipo de sedes y gestionar sus documentos y expedientes en la misma sede electrónica. Además, se integra perfectamente con otros servicios como Insight y Archive. Y ahora voy a explicar los factores fundamentales para la implantación de la administración electrónica. ¿Cómo se consigue el éxito en la implantación de la administración electrónica? Los factores para su implantación los enumero en esta transparencia que ya he explicado. Para conseguirlo es muy importante, en primer lugar, legislar, para establecer un marco técnico y jurídico que la avale, como ya expliqué en la primera parte del webinar. También resulta esencial desarrollar esquemas y normas técnicas para facilitar tanto la seguridad e interoperabilidad interna entre los distintos organismos que componen una misma administración, la interoperabilidad entre las distintas administraciones públicas, en el caso de España, estatal, autonómica y local, y también la interoperabilidad entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea para posibilitar el intercambio de información administrativa y un mercado único digital. Continuando con los factores fundamentales, también es esencial establecer planes con objetivos concretos como la racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos. Además, es necesaria la dotación de infraestructuras, recursos y sistemas tecnológicos. Me preguntaban en el webinar anterior por una estimación aproximada del tiempo que tardarían en implantar la administración electrónica en sus servicios públicos. Teniendo en cuenta que los esquemas se publicaron en el 2010 y las primeras versiones de las guías de las normas técnicas de interoperabilidad en el 2011, así como las leyes 39 y 40 en el 2015, que dieron el impulso definitivo, han sido 12 años a pleno rendimiento. Porque, como les he explicado, en realidad, desde la Ley 11 del 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos ya se venía implementando. Como ustedes pueden partir no solo de nuestra experiencia, sino la de otros países, podrían acortar este plazo para su implantación.
Recomiendo también pensar desde el principio en la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos realizar los trámites a través de los móviles, porque todos los ciudadanos poseen dispositivos móviles actualmente y quizá no dispongan de un ordenador o un escáner. Además, ya existen aplicaciones para escanear documentos con los móviles. Este es un ejemplo de un plan general de simplificación administrativa del Gobierno de Navarra. La finalidad de este plan es el diseño y adopción de las medidas necesarias para la racionalización y simplificación tanto de las estructuras como de los procedimientos administrativos. Emplean una metodología sencilla y lógica que parte de un diagnóstico de la situación actual, establece las líneas estratégicas y en cada una de ellas define una serie de actuaciones. En relación a las infraestructuras comunes, se ofrecen las siguientes infraestructuras y servicios que son fundamentales para la implantación de la administración electrónica en España. Por un lado, la red SARA, que facilita la interconexión entre las administraciones públicas y con las instituciones europeas. Un servicio también unificado de comunicaciones. Un servicio de ciberseguridad. Y también una red de información y atención al ciudadano que integra a las tres administraciones. En este apartado del portal de administración electrónica ofrece una serie de soluciones reutilizables que destaco. Un servicio de correo electrónico unificado, un servicio de gestión de notificaciones, un servicio integrado de gestión de personal, un servicio de gestión, bueno, esto ya lo hemos hablado, de servicio de gestión de expedientes y documentos electrónicos y un servicio de gestión de archivo electrónico. También se ofrece el catálogo que ya hemos comentado de servicio, se ofrece un catálogo que incluye el enlace en esta transparencia de servicios, de total de los servicios de administración digital que pueden consultar. Se ha creado también un centro de interoperabilidad semántica que le llaman CISE, que publica los modelos de datos de los elementos de interoperabilidad que permiten intercambiar la información entre las administraciones públicas, entre estas y los ciudadanos. Los modelos de datos que se definen en la norma técnica de interoperabilidad de relación de modelos que no he explicado. Presenta una base de datos para buscar activos semánticos registrados y también facilita su registro. Y en esta página se ofrecen todas las soluciones Cloud, por si les interesa consultarlas. Por un lado tenemos Orbe, que es una oficina de registro virtual, una plataforma de contratación del sector público que ya comenté en el primer webinar. También comenté FACE, que es la plataforma para la gestión de las facturas, y el Insight, el gestor de expedientes que ya he comentado. Luego también se ha creado este portal de entidades locales para facilitar la implantación de la administración electrónica a los ayuntamientos y diputaciones. Se integran los servicios ofrecidos en este portal. En este siguiente apartado explicaré la legislación y normas de interoperabilidad relacionadas con la reutilización de la información pública y los portales abiertos. En esta transparencia muestro la legislación sobre reutilización de la información pública. En el 2007 se publicó la primera ley, que posteriormente se desarrolló mediante un Real Decreto en el 2011. En la Ley 37 del 2007 se regulaba jurídicamente la reutilización de información por empresas y ciudadanos, sobre todo la digital que generan las administraciones y organismos públicos, tanto con fines comerciales como no comerciales. También se recogen los principios generales de la publicidad activa en los portales de datos abiertos. En la Ley 18 de 2015 se recopilan los importantes cambios que se produjeron en 10 años, tanto en volumen de información generada como en el avance de las tecnologías, y también se adapta el esquema de interoperabilidad. En el 2019 se ha publicado una nueva directiva europea respecto a los datos abiertos y la reutilización de la información. Las otras directivas europeas anteriores se adaptaron en la Ley 18 del 2015. En la Ley 18 del 2015 se define el concepto de reutilización de la información pública, en el sentido de que los organismos públicos deben publicar los documentos que generan siempre que no haya limitaciones,
para que los ciudadanos y empresas puedan reutilizarlos con fines comerciales o no comerciales. No entra en el alcance de esta ley el intercambio de documentos interno entre las administraciones. Ejemplo de los tipos de datos que se suelen publicar en los portales de datos abiertos. En este caso son los del portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía. Tenemos información geográfica, información del tiempo y medio ambiente, datos demográficos, de salud, de empleo, datos de turismo, de transporte, de agricultura, de pesca, y luego también información legislativa, de patentes, jurisprudencia, cultura, etc. Por otra parte, se ha publicado una norma técnica de interoperabilidad específica para la reutilización de los recursos de información de carácter público, así como una guía de su aplicación. En esta norma técnica de interoperabilidad se explica cómo seleccionar los datos reutilizables que se van a publicar. En principio, se debería considerar evaluar el número de agentes que los reutilizarán y el potencial de explotación. Por otra parte, la información debe presentarse en un formato estructurado para facilitar su procesamiento automático. También se deberá tener en cuenta la fecha que fue creado el recurso y si se actualiza periódicamente. Es esencial en los portales de datos abiertos publicar los datos actualizados para que realmente les resulten útiles. En la descripción del recurso es importante establecer un único identificador y presentar el recurso de dos formas complementarias. En formato legible para personas habitualmente es el HTML y en los formatos procesables por máquinas para que puedan ser procesados automáticamente. Asimismo, como estos recursos se organizan en catálogos que se suelen gestionar mediante bases de datos compartidas, es necesario asignarles unos metadatos de descripción. Finalmente, se deben publicar estos recursos en una sede electrónica a la que habitualmente se denomina portal de datos abiertos. Este es un ejemplo de los metadatos normalizados que describe un recurso de información en esta guía de la norma técnica de interoperabilidad de reutilización. Asimismo, se presentan metadatos para la descripción de los catálogos. La representación semántica del catálogo y de los conjuntos de recursos de información reutilizables se basa en el vocabulario de CAT, desarrollado por el World Wide Web Consortium, que permite su normalización. En esta transparencia se muestran los metadatos para describir el recurso de información y sus valores. Algunos de ellos son descripción, temática, fecha de última utilización, frecuencia de actualización, condiciones de uso, cobertura geográfica, etc. Este es un ejemplo de implementación del modelo anterior de metadatos de un recurso de información en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza. Como ven, tienen fecha de creación, última actualización, cobertura inicial, cobertura final, fecha de modificación, etc. Se muestra en el recurso de indicadores demográficos de los pacientes de COVID-19 que actualmente se reutilizan muchísimo. Los datos en los portales de datos abiertos se presentan en catálogos de datos, habitualmente organizados por materias. En este caso se muestra la base de datos del catálogo de datos abiertos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se denomina datos.gov.es y que ofrece aproximadamente 29.000 conjuntos de datos. En la Ley 18 de 2015 se regula que los formatos de los ficheros de los documentos deben ser abiertos y legibles por máquina, con el fin de que los ciudadanos y empresas los puedan procesar, como ya lo he comentado. Asimismo, los metadatos que describen los recursos deben cumplir estándares abiertos. No se obliga a las administraciones y organismos públicos a publicarlos cuando se tenga que realizar un esfuerzo desproporcionado para prepararlos para su publicación. Este es el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Se ofrece un listado de los formatos estructurados más utilizados con su correspondiente explicación por si necesitan consultarlo.
En este portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León también se ofrece un listado de estos formatos estructurados y también se incluyen en descripciones, también por si desean consultarlos. Este es un ejemplo de conversor, hay muchos en internet. Este es un ejemplo de conversor online de ficheros CSV a diferentes formatos. Por ejemplo, de CSV a XML, a KML, a JSON, a X... Bueno, por si desean probarlos. Hay varios. Este es un ejemplo de búsqueda en el catálogo de datos.gov.es por cultura y formatos en CSV. En este portal reúnen también los datos abiertos de otras administraciones públicas, no solo de la Administración General del Estado. Se puede observar que en el listado de resultados se muestra cada recurso los formatos de ficheros que pueden descargarse. En este caso, pues, por ejemplo, el JSON, el HTML, CSV, JSON, CHP, etc. Asimismo, cuando se entra en la descripción del recurso, en la parte superior derecha se muestran todos los formatos de los ficheros en los que se les puede descargar. En este caso, pues XML, JSON, CSV, bueno, RDF, etc. Ejemplos, estos son ejemplos, para que se hagan una idea, de las aplicaciones informáticas que las personas y empresas desarrollan con los datos abiertos que les proporciona el Ayuntamiento de Madrid. Muchas de ellas han necesitado datos de geolocalización. Por ejemplo, la aplicación Madrid Metrobús Cercanías facilita la consulta de todo el transporte público de Madrid. Y la aplicación Veo Madrid permite ver en tiempo real las calles de Madrid. En la Ley 18 de 2015 se modifica el artículo 4 de la Ley 37 de 2007 en el que se regulaban las condiciones generales de reutilización de los documentos que se publican en los portales. En general, se podrán utilizar tanto para fines comerciales o no comerciales, como he indicado, y sin sujeción a condiciones. Aunque en algunos casos se podrán establecer unas condiciones mediante licencias tipo. También en otros se deberá solicitar una licencia específica, como por ejemplo el uso de una imagen que una editorial necesita para una publicación en mayor resolución. En esta página del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se describen las licencias de uso asociadas a las iniciativas de datos abiertos. Habitualmente son del tipo Creative Commons. También han aparecido otras más específicas para este tipo de portales de datos abiertos, que son las Open Data Commons. Por otra parte, les he incluido también, por si están interesados, una guía que es una orientación, unas orientaciones sobre la protección de datos personales en los portales de reutilización de la información del sector público, por si desean consultarla. En este caso les he incluido un ejemplo de datos personales anonimizados de una universidad en el portal de datos abiertos datos.gov.es. Por ejemplo, de estudiantes, de personal, etc. También en la Ley 18 de 2015 se admite que se podrá aplicar una tarifa para el suministro de documentos que se limitará a los costes marginales para su reproducción, puesta a disposición o difusión. En el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid se incluyen las condiciones para la reutilización de sus datos. Se permiten para fines comerciales y no comerciales y se pueden copiar, difundir, modificar, adaptar, extraer, reordenar o combinar. La condición es que debe citarse la fuente y la fecha de la última actualización. En el caso de que la información esté anonimizada por protección de datos personales u otros motivos, está expresamente prohibido, y esto es importante, realizar las labores de reidentificación de personas. Cuando se desea crear una plataforma de datos abiertos, se necesita seleccionar la tecnología o software más adecuado. En este informe se analizan
las plataformas con mayor difusión y uso a nivel nacional, como por ejemplo son la FECAN, el OGOV, el Sócrata, DECAN, entre otras, por si les interesa consultarlo cuando se planteen crear estos portales de datos abiertos. En PAE, en el portal de Administración Electrónica, se ofrece gratuitamente el código fuente del software desarrollado para la creación de la plataforma de datos abiertos que ya hemos mencionado de datos.gov.es. En esta transparencia se muestra una guía para publicar datos abiertos con el software FECAN, que es bastante, se utiliza bastante. Este es un ejemplo del portal el portal Aragón Open Data, que es un ejemplo concreto de implementación del software FECAN. Por otra parte, se ha publicado otra guía para la reutilización de aplicaciones que hayan creado los organismos de las administraciones públicas para compartir entre los distintos organismos de estas administraciones públicas. En ella se explican los acuerdos de prestación de a modo de servicio, las condiciones de prestación de servicio, el modelo de soporte a los usuarios, el modelo de formación, las consideraciones de administración del sistema, la seguridad, la contraprestación económica, etc. Para este propósito se ha creado el Centro de Transferencia de Tecnología, que tiene como objetivo favorecer la reutilización de soluciones por todas las administraciones públicas. Se ofrece en este directorio una base de datos para poder localizar aquellas que interesen. Y ahora a continuación voy a explicar los portales de transparencia y la transparencia. En la Ley 19 del 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se regula la obligación de la publicación activa de la información que generan los organismos públicos. Además, se garantiza el acceso a esta información pública por los ciudadanos. Y por último, se establecen las obligaciones del buen gobierno. La Ley 19 de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entró plenamente en vigor en el 2014 para la Administración General del Estado y en el 2015 para las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han publicado su propia legislación sobre transparencia y buen gobierno. Se presenta un enlace a una recopilación legislativa relacionada con la transparencia y el buen gobierno, en el que se incluyen en un apartado toda la legislación de las comunidades autónomas por si desean consultarlas. Como ya he indicado, las comunidades autónomas también han publicado esta legislación en específica. En este caso se presenta la legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En relación a los portales de transparencia públicos, en esta ley se regulan los tipos de información que deben publicar. Por ejemplo, su información institucional, funciones, organigramas, planes, su información jurídica, directrices, instrucciones, acuerdos, proyectos de ley o reglamentos. También la información económica, presupuestaria y estadística, como contratos, convenios, subvenciones y ayudas, cuentas anuales, retribuciones de altos cargos, presupuestos, declaraciones de bienes, etc. Este es el portal de transparencia de la Administración General del Estado. Se informa en su portada de la información y servicios que tienen más interés, como son los de puestos de trabajo, los contratos, los currículos de altos cargos, las retribuciones de los altos cargos, los presupuestos generales del Estado, los datos de bienes inmuebles, etc. En este portal de transparencia de la Administración General del Estado han clasificado los recursos por materias y también se puede buscar por organismos públicos. Ejemplo de publicidad activa de los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se proporciona información sobre sus currículums, sus retribuciones, su actividad privada y las indemnizaciones tras el cese. Ejemplo de portal de transparencia de una comunidad autónoma. En este caso es el del portal de transparencia de la Junta de Andalucía.
Según vemos, organiza la información en diferentes bloques como información institucional y organizativa, empleo público, planificación, información jurídica, relaciones con la ciudadanía, contratos, información económica y presupuestaria, etc. Este es el portal de transparencia de un ayuntamiento, en este caso es el de Vitoria-Gasteiz, en el que se ofrece información de la organización del ayuntamiento, las relaciones con la ciudadanía, catálogo de servicios y equipamientos municipales, procesos y órganos de participación ciudadana, las políticas municipales de medio ambiente, movilidad u obras, etc. También la información económica y la información sobre normativa municipal. Por otra parte, en la Ley 19 del 2013 no solo se regula la transparencia, sino también el acceso a los ciudadanos a aquella información pública que no esté publicado en sus portales de transparencia. Los portales de transparencia, por tanto, se debe reservar, los portales de transparencia se debe reservar una sección para que el ciudadano pueda formular la solicitud de aquella información que desea conocer y una vez formulada, el organismo competente debe tramitarla. Una vez tramitada esta solicitud de información pública del ciudadano, el organismo competente deberá dictar una resolución que puede ser de concesión o denegación. Se fija como plazo para la notificación de esta resolución un mes, aunque en algunos casos, que por supuesto se debe justificar y notificar, si la información fuera muy voluminosa o compleja, permiten ampliar el plazo otro mes. Por otra parte, si la resolución de acceso a la información es una denegación, tienen la obligación de motivarla o notificarla. En el portal de transparencia de la Administración General del Estado se ofrece una sección para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso con distintos apartados, entre ellos lo de presentar la solicitud y conocer el estado de su tramitación. También se pueden consultar, en este caso, las resoluciones denegatorias. Dentro de la sección de estado de solicitud, el ciudadano puede consultar el estado en que se encuentra la tramitación de la información que ha solicitado, recibir las notificaciones relativas a su solicitud o descargar los documentos relacionados con la misma. En cuanto a la denegación al acceso, se informa en el apartado de guía para ejercer el derecho de acceso que serán motivadas aquellas resoluciones que denieguen el acceso. Además, en el artículo 21 de esta ley 19 del 2013 se regula la creación de unidades especializadas de información para gestionar a nivel interno las solicitudes de información de los ciudadanos y también para gestionar los contenidos. Estas unidades tienen unas funciones que se especifican: recabar y difundir la información, tramitar y realizar el seguimiento de las solicitudes, asegurar que se publica en la sede web la información que se solicita con mayor frecuencia y mantener actualizado un mapa de contenido. Este es un listado en que se informa de las unidades de información de transparencia que se han creado en los ministerios, universidades, en la Agencia Española de Protección de Datos, Seguridad Social y de una unidad de información central. Se ofrece un correo electrónico para que puedan conectar los ciudadanos. Y en este siguiente apartado explicaré el gobierno abierto y la información que se publica en los portales de transparencia. La definición del gobierno abierto en la recomendación del Consejo de la OCDE es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Son esenciales los principios de transparencia y rendición de cuentas. En los portales de transparencia se suele incluir una sección dedicada al gobierno abierto. En este caso se muestra la información sobre el gobierno abierto en el portal de transparencia de la Administración General del Estado. Se ofrece información sobre planes, el foro, la comisión, la formación, materiales para la formación y cursos y los eventos. Se ha creado una comisión sectorial de gobierno abierto para el intercambio de experiencias, el desarrollo y el seguimiento de iniciativas conjuntas en el marco de la cooperación administrativa. También el foro del gobierno abierto, que está integrado por 64 miembros,
tiene una composición paritaria, de modo que las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil estén representadas con mismo número de vocales. Asimismo, se ha creado una red de entidades locales para la transparencia y la participación de la Federación Española de Municipios de la Federación Española de Municipios. Para facilitar la creación de portales de transparencia en las entidades locales, el Centro de Transferencia de Tecnología ha desarrollado un servicio de portal de la transparencia en la nube. Los ayuntamientos que no dispongan de medios se pueden suscribir al mismo. Se ofrece toda la infraestructura TIC necesaria para alojarlos en las condiciones de seguridad, interoperabilidad y accesibilidad requeridas por la Ley 9 del 2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Todo ello de manera gratuita. En la transparencia se muestran algunos materiales didácticos que se han publicado para la educación en las escuelas y colegios sobre el gobierno abierto, por si les interesa consultarlos. Como he indicado, se ha creado una red de entidades locales para la transparencia y la participación ciudadana de municipios que lidera la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta red de entidades locales sirve para compartir enfoques y experiencias entre los municipios, así como para promover la innovación y mejora en su relación con los ciudadanos bajo los principios de gobierno abierto. Con respecto a los planes, en España ya se ha publicado el cuarto plan de gobierno abierto, que abarca desde el 2020 hasta el 2024. Les he incluido el enlace por si desean consultarlo. En España se comenzó con el gobierno abierto en el 2011. España desde 2011 forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, que tiene actualmente 78 miembros nacionales, y desde entonces ha desarrollado los 3 planes nacionales de acción. El plan 2020-2024 contiene 10 compromisos que se estructuran en torno a 4 grandes objetivos del Gobierno abierto: transparencia y rendición de cuentas, participación, integridad, sensibilización y formación. Uno de los objetivos de este plan es la reforma de la Ley de Transparencia 19 de 2013, profundizando en las cuestiones más demandadas para la ciudadanía, como la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, la rendición de cuentas, las máximas garantías en el ejercicio del derecho y de acceso a la información pública y en la actividad de los órganos garantes. También se pretende la transposición de la Directiva de 2019 del 2024, que ya hemos mencionado, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. También se propone la creación de una plataforma de participación ciudadana en el portal de transparencia. Y se pretende la creación de un sistema de acreditación de la transparencia, tanto para entidades públicas como para privadas. En la Ley 19 de 2013 se dedica todo el título segundo a las disposiciones relacionadas con el buen gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado, que se aplicarán a los responsables públicos y las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En estos momentos está pendiente de publicación el reglamento de la Ley de Transparencia, que está previsto en el cuarto plan de 2020-2024. Les incluyo el enlace al proyecto por si desean consultarlo. Con el fin de gestionar el buen gobierno, se ha necesitado crear una serie de oficinas, consejos y comités para controlar que se aplica correctamente la transparencia en el sector público. También se han necesitado crear códigos de ética y conducta. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, para gestionar la transparencia, integridad y buen gobierno, se informa de que han creado una oficina para la transparencia y buenas prácticas para garantizar que la gestión de la administración municipal se rija bajo los principios de transparencia, el Consejo Asesor de Transparencia, que tiene por objetivo el seguimiento de las políticas de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, y un comité de ética, que es un órgano colegiado consultivo para hacer el seguimiento y evaluación del cumplimiento de su código de ética y de conducta. Este es el Código de Ética y de Conducta del Ayuntamiento de Barcelona,
y recoge estos principios éticos y los valores de buena gobernanza que debe observar toda actuación municipal y regula las normas de conducta que necesariamente deben adoptar las personas, en especial las relativas a los conflictos de intereses. El código determina los mecanismos y procedimientos para garantizar su efectividad y evaluación. Además, la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona ha creado una sede web específica para el buzón ético en el que los ciudadanos pueden denunciar la corrupción. La comunicación puede realizarse de una forma totalmente anónima y además se ofrece hacer el seguimiento de la comunicación por un canal seguro. Asimismo, en la Ley 19 del 2013 se regula la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un órgano independiente para controlar si se cumplen las obligaciones de publicidad activa y el derecho de acceso a la información. Esta es la sede web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en España. Como ya he indicado, es un organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Ofrecen ayuda a los ciudadanos que desean reclamar y formularios para cumplimentar. Publican memorias y datos estadísticos. Si un ciudadano no está de acuerdo con la denegación de acceso a la información que solicita, puede realizar una reclamación en este organismo. En esta página web se muestra un ejemplo del Consejo de Transparencia de un ayuntamiento, en este caso el de Vitoria-Gasteiz, en el que se publican sus dictámenes. Finalmente, para finalizar esta segunda parte del webinar, presento una hoja de ruta para la implementación de una administración electrónica, el buen gobierno, la transparencia y la reutilización de la información pública. Como ya he comentado, para la administración electrónica, el desarrollo de un marco legislativo y técnico, la creación de esquemas y normas para su implantación, la creación de sedes electrónicas y registros electrónicos, y creación y desarrollo de infraestructuras, plataformas, instrumentos, herramientas y aplicaciones para posibilitar la implantación de las normas técnicas de interoperabilidad y los esquemas. Para desarrollar y posibilitar el buen gobierno, la transparencia y la reutilización de la información pública, se debe realizar el establecimiento de un marco legislativo y técnico, la creación de normas de interoperabilidad, el desarrollo de planes, la creación de portales de transparencia, creación de portales de datos abiertos y la creación y desarrollo de infraestructuras y plataformas para su implantación. Y aquí finalizo esta segunda parte de este webinar. Y si lo desean, pasamos al turno de preguntas. Buenas tardes, María. Realmente es interesantísimo todo lo que presentaste. Es largo, pero igual de larga ha sido el proceso, igual de largo ha sido el proceso que ha tomado llegar hasta donde has llegado. Claro. Nosotros realmente en Guatemala pues tenemos toda la intención, pero al mismo tiempo cuando vemos todo el proceso serán varios años y tenemos que iniciar por lo que son guías. Veo que la normativa es más importante que escanear documentos. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar por hacer guías en prácticamente todo, desde un inicio, establecer si el gobierno está interesado. Creo que GAE es un buen elemento para iniciar esto, porque es el gobierno electrónico para la presidencia y se podría comenzar con algo pequeño, pero siempre basado en normas, guías, reglamentos y posteriormente vendría ya una ley, cuando ya se tenga más claro. Te agradezco muchísimo y creo que todos estamos muy agradecidos porque es una inducción al futuro. Guatemala lo merece, lo necesita, ha crecido, tenemos varias dependencias, como por ejemplo la administración tributaria tiene buen sistema que ya podría incorporarse a algo mucho más grande que sería ya un gobierno electrónico. No sé si hay algo más, pero a veces me asusto porque veo tanta información y todo lo que conlleva realmente el gobierno electrónico, ¿verdad? Es un ideal, es hacia lo que nosotros los guatemaltecos deberíamos de enfocarnos y te agradezco verdaderamente
todo el esfuerzo de hacernos esta presentación que ha llevado su buen tiempo y muchas gracias a ti. Es todo lo que quería comentar. Ten en cuenta que en España no son solamente estos 12 últimos años, es decir, que llevamos muchos años. Lo único que pasa es que ustedes, claro, con la experiencia tanto nuestra como de otros países, es que realmente pueden avanzar muchísimo más que lo que ha costado en España, por ejemplo, o en otros países. Es decir, que si realmente se ponen a trabajar bien, pues pueden ser 10 años o 12 años, pero realmente tienen mucho trabajo ya hecho si quieren tener documentos en que basar estas leyes, estas normas, estos esquemas, es decir, que les pueden servir como base para adaptarlas a su país, por supuesto. Y bueno, pues es cuestión de ponerse. Claro, yo he intentado sobre todo explicarles todo el proceso, pero bueno, son años, por supuesto que son años, pero este proceso es imparable y además es fundamental para la competitividad del país. Es decir, que yo les animo a iniciarlo y a montar grupos de trabajo o grupos de interés y que poco a poco pues vayan creando este marco legislativo y técnico que es fundamental para luego pues poder aplicar realmente en la administración. Si no se hubiera creado el marco legislativo y técnico, no se hubieran podido crear las aplicaciones. No habría sido viable la implantación de la administración electrónica en España y todavía queda bastante por desarrollar. Es decir, que hay mucho camino todavía por recorrer. Gracias, María. Yo exhorto al comisionado de Gobierno Abierto y Electrónico para que de alguna manera ponga un granito de arena y se reproduzca algo o se inicie un proceso de gestión documental electrónica con su colaboración. Gracias, María, de verdad muy interesante. Nada. Encantada de poder colaborar y poder ayudarles en todo su proceso. Sí, muchas gracias. Tenemos acá un mensaje de Lisette Barrientos y dice: Guatemala está en el proceso de trabajar con la red RTA regional en América. Perfecto. Para abordar el tema de forma integral. Perfecto. Es preciso atender a esa ruta. Tengan presente que hay un esfuerzo interamericano sobre el tema. Sí, claro, es fundamental. Es que es fundamental. Es fundamental. Sí, igual que todos los países a nivel europeo intentan coordinarse para establecer un mercado único digital, pues es importante que ustedes se creen estas redes de comunicación e interoperabilidad para poder compartir información y realmente los animo porque empezar por la RTA está muy bien, sí. Sí, muchas gracias. Solo para tener en cuenta, Lisbeth Barrientos, ella pertenece a UNESCO. Dice: en la mesa técnica estamos la OEA y UNESCO en apoyo. Sí, es que no me he enterado, perdona, Daniel. Sí, solo nos indica Lisbeth Barrientos de que en la mesa técnica dice estamos la OEA y UNESCO en apoyo. Sí. Lisbeth Barrientos pertenece a UNESCO y entiendo acá de que ellos nos estarían apoyando sobre esta mesa técnica. Perfecto. Sí. Es que es importantísimo poder compartir experiencias con el resto de países, claro. Sí. Claro, si alguien más tuviera alguna pregunta o quisiera dar algún aporte. Buenas tardes, María. Sí. Mi pregunta va encaminada a cómo considera usted que pudiéramos, para poder avanzar,
¿cree usted que la normativa debiera ser por institución o debiera de ser una normativa prácticamente a nivel nacional para que pueda aplicarse en todas las instituciones? A nivel nacional. Okay. Lo único que funciona es a nivel nacional. Aquí hasta las leyes 39 y 40 se generaron muchísima legislación. Y estas dos leyes de 2015 fueron las que establecieron la obligatoriedad de la tramitación electrónica y se ha hecho a nivel nacional. O sea que en principio hay que empezar a nivel nacional. Sí, porque si no tendrían luego que crear esa ley a nivel nacional. Sí. Eso es, vamos, es una experiencia que en principio pues ha costado que se hiciera aquí en España hasta el 2015, pero si pueden ustedes empezar con la legislación nacional, sí. Ok, gracias María. Sí. ¿Alguna pregunta más? Solo tenemos una felicitación acá a la doctora de parte de Lisbeth Barrientos. Dice sí, muy excelente su trabajo. Sí. Y también Claudia Hernández le envía una felicitación. Dice bastante interesante el tema. Bueno, me alegro. Muy agradecida. Pues considero que si ya no hay ninguna pregunta más, pues considero que podemos dar por terminado el tema. De igual forma, pues si tuvieran alguna duda pues posterior, pues nos pueden escribir. Voy a poner nuevamente acá mi correo. Sí. Y con gusto pues podemos hacerle las consultas a ella. Sí, porque hubo una pregunta que me hicieron en el webinar anterior y no he podido contestar porque si no excedería el alcance de esta presentación y que me gustaría responder. Es acerca de la disposición, es decir, conservación y eliminación de documentos. Le contestaría, es que no me acuerdo de la persona que me lo hizo. Me acuerdo de la cara, pero no me acuerdo del nombre. Creo que era Ana Lucía, pero si gusta yo le puedo conseguir le voy a conseguir el correo sí, para que se pueda comunicar con usted o bien usted escribirle. Sí, que se comunique conmigo que yo intentaré enviarle la información que necesita. Pues agradecemos nuevamente la participación de María del Valle Palma por el apoyo brindado, por unirse a esta iniciativa, por el valioso aporte en compartirnos la experiencia, ¿verdad?, que se ha llevado a cabo allá en España y todo lo que ha implicado hacer este cambio, el tiempo que ustedes invirtieron en poder hacer esto realidad. Queremos enviar nuevamente un agradecimiento especial también a Patricia Solé y a Ricardo Pons, que gracias a ellos pues pudimos contactar con Docuformación y con la doctora María del Valle Palma. Para la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, GAE, es un gusto poder contar con su participación en los miércoles de webinar. El objetivo principal de estos eventos es crear una cultura de educación tecnológica en las diferentes instituciones del Ejecutivo y en la población en general. Queremos invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Comisión GAE Oficial. La grabación de este webinar y los anteriores también los pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube. Ahí pueden volver a escuchar las charlas. Ahí quedan grabadas. Deseamos que se encuentren muy bien. Queremos seguir compartiendo con ustedes la invitación para que nos acompañen cada semana en el miércoles de webinar. Ya para la siguiente semana tenemos también un invitado especial con el tema fraudes cibernéticos, los riesgos en la era digital. Tenemos un invitado de la empresa ESEP de México. Como siempre les estaremos enviando la respectiva invitación para asistir a los miércoles de webinar. Solo les recordamos que al momento de hacer la inscripción, automáticamente les tira una pantalla en donde les muestra el enlace para poder conectarse a la charla. Todavía no tenemos configurado que reenvíe un correo para poderles enviar el link de la charla,
pero vamos a ver cómo lo solventamos. Únicamente muy agradecidos por su participación y les deseamos que tengan un excelente día y hasta la próxima.